Mural. Respalda TAE torres ilegales. Incumple desarrollo Parque San Javier con normas de municipio. Argumenta tribunal omisión municipal, pero edificador ni tramitó permiso. La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. Bueno, y antes de ir con la entrevista del día, déjale platico que el día de hoy el periódico Milenio está publicando que a casi un año del convenio, UNOPS apenas va a definir un estudio, por lo tanto es opaco el plan de $4 millones para el Río Verde. Los técnicos de la UNOPS no se han reunido con los afectados y la Comisión Estatal del Agua contrató un estudio paralelo ante el IMTA. Esto es lo que está publicando, al menos el día de hoy, como ya le comentaba, el periódico Milenio. Y bueno, más adelante vamos a platicar sobre esta nota que están haciendo. Por lo pronto, yo le voy platicando y le comento, bueno, que el gobierno de Jalisco anunció ya hace un par de semanas, y por primera vez lo hizo el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y puso sobre la mesa la posibilidad de emitir una declaratoria de alerta de género en algunos municipios del estado, por lo que sería la tercera entidad en implementarla en el país, o al menos, si mi memoria no me falla, sería la tercera entidad como una medida preventiva para erradicar la violencia contra las mujeres. Y esto precisamente, la alerta de género, ha sido un debate recurrente y una crítica también recurrente por parte de algunas asociaciones civiles hacia el gobierno del estado y hacia el mismo Instituto Jalisciense de la Mujer. Pero ¿qué es la alerta de género? ¿Para qué sirve? Y finalmente, ¿por qué no se ha implementado en Jalisco? Bueno, pues el día de hoy tenemos vía telefónica a la doctora Erika Loyo, presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujer, a quien tengo mucho gusto de saludar y platicar un poco sobre esto. Doctora Erika, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ay, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Víctor. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué es, si gusta, para comenzar a platicar un poco del tema, primero que nos quede claro a la audiencia y a uno mismo, qué es la alerta de género? Pues mira, el esquema de la alerta de género es un esquema que se implementa a nivel nacional como una medida emergente para garantizar la seguridad y la protección de las mujeres que sufren de violencia y en muchos de los casos específicamente de violencia feminicida. El punto aquí es que nosotros optamos por el formato de la alerta de violencia contra las mujeres, que no necesariamente es el formato de la alerta de género, porque nos basamos en la ley estatal. Y la ley estatal maneja este tema desde una perspectiva preventiva que nos permitiría garantizar 4 ejes para las mujeres que sufren de algunos casos de violencia, que son prevención, seguridad, protección y garantizar de alguna manera las condiciones que permitan el respeto a sus derechos humanos, ¿no? En este sentido nos vamos a basar en todos y cada uno de los tipos de violencia que se pueden generar en contra de las mujeres. Es no solamente la feminicida, ese es un punto muy importante, y por eso es que garantizaremos o haremos acciones junto con los colectivos, porque esta, hay que decirlo, es una demanda y una lucha de los colectivos, para delimitar acciones que nos lleven a tener una política pública más completa e integral. Finalmente, doctora, también, como usted señala, diferentes activistas u organismos de la sociedad civil, como es la Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Jalisco, ha venido criticando esta, no sé exactamente cómo llamarlo, pero este rechazo al gobierno del estado de aplicar esta alerta de género, aunque, bueno, como usted comenta, bueno, hay diferentes puntos a analizar y sobre todo el tema de la prevención, seguridad y protección, que es lo que ustedes quieren implementar, y no tanto llamarlo como una alerta de género, algo que sin duda, bueno, la doctora también Guadalupe Ramos Ponce comentó en estos micrófonos que urge sin duda alguna llamarlo tal cual por su nombre como una alerta de género y también incluir el tema de los feminicidios en el estado. Sí, el punto es que nosotros, como estamos optando por el formato de la ley estatal, no debemos de ceñirnos al nombre que se especifica, que es alerta de violencia contra las mujeres. Yo he platicado en varias ocasiones con CLADEM, reconozco pública y de manera privada con ellas y con cualquier persona que esta es una lucha de ellas,
pero también reconozco que es una preocupación ya del gobierno del estado, un punto que llevó a la sensibilidad del gobernador para poder atender este tema y pedirnos que de alguna manera, a partir de una evaluación diagnóstica, garanticemos o veamos la posibilidad de emitirla, pero sobre todo de emitirla en territorios muy específicos en donde se sabe, a partir de diagnósticos que ya se tienen elaborados, que existe una violencia más fuerte en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, las cosas sí se denominan como son, o sea, es una alerta de violencia en términos generales, porque también hay que decirlo, para que ocurra un feminicidio deben de haber pasado una mujer por todos los tipos de violencia anteriores, y lo que queremos es prevenir desde el principio, y en eso estamos implicados todos y todas, desde los medios de comunicación hasta la sociedad civil, ¿no? Entonces, el punto aquí es que a partir de la conformación del grupo que evaluará en qué territorios, polígonos o en qué municipios se debe de aplicar esta medida, nosotros hablaremos e incorporaremos los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil, que son las que ya tienen un trabajo anticipado en función de elaborar técnicas, estrategias y algunas acciones en términos preventivos. Sí es necesario ya atender el tema, porque no queremos que sigan ocurriendo estos casos, pero sobre todo queremos que las conductas y los estereotipos o las formas a partir de las cuales la sociedad implementa o lleva a cabo este tipo de acciones en contra de las mujeres se vayan modificando, ¿no? Doctora Erika, ¿hay algún análisis o hay algún diagnóstico actualizado sobre el fenómeno de los tipos de violencia en el Estado? ¿Cuáles son los más recurrentes? Y el asunto de los feminicidios. Le pregunto esto, también va muy ligado a mi siguiente pregunta, de en qué etapa están ya ustedes como Instituto Jalisciense de la Mujer, en qué etapa ya están para implementar esta nueva alerta de violencia. Pues mira, hay muchos diagnósticos que se han elaborado en torno a la violencia feminicida, a la violencia comunitaria, a la violencia familiar y a todos y cada uno de los tipos de violencia que existen. Sin embargo, el más actualizado es la encuesta de la INDIRE que publica el INEGI, pero los datos que arroja se van a actualizar, digamos, a partir del próximo año que se vuelve a levantar, ¿no? Entonces, los datos que nosotros tenemos son datos que hemos recabado a partir de muy diversas fuentes, estudios que ha llevado a cabo la Cámara de Diputados, estudios que han llevado a cabo las organizaciones de la sociedad civil y ONU Mujeres. En ese sentido, el diagnóstico sobre los índices de violencia en contra de las mujeres en Jalisco sí nos arroja que tenemos un tema preocupante en cuanto a los feminicidios, pero también en cuanto a la violencia comunitaria, que ese también es un punto que hay que destacar. Entonces, a partir de estos datos, lo que nosotros hemos hecho es elaborar una política pública que se enfoque más hacia la prevención, pero que a partir del estudio y del análisis que se va a implementar, se tendrá que reforzar con acciones y estrategias ya muy específicas que se apliquen a los territorios y a los polígonos. ¿En qué etapa vamos nosotros? Nosotros estamos ya por lanzar la convocatoria, tuvimos un ligero retraso que hay que aceptar, pero la convocatoria está por lanzarse en estos días para que se conforme el grupo multidisciplinario e interinstitucional con académicos y académicas, investigadores de universidades públicas y privadas en muy diferentes disciplinas, para que este diagnóstico pueda ir avanzando y que en 30 días naturales, a partir de la conformación del grupo, se tenga ya establecido los polígonos y el tipo de medidas que el grupo sugiere que se deben de implementar en los 3 órdenes de gobierno. ¿Cuándo lanza la convocatoria, doctora Erika Loyo? Y finalmente, ¿cuánto tiempo tardan en conformarlo? Una vez que se lance esta convocatoria, ¿cuánto tiempo tardan en conformar el grupo interdisciplinario? Sí, la convocatoria hoy entra ya nada más a una última verificación por parte de la CONAVIM, de SEGOP, que es quien también nos está asesorando y acompañando en el tema.
y lo más probable es que esté publicada entre el lunes y el martes de la próxima semana. Esperemos que podamos publicarla en todos los diarios y en las redes sociales, que la hagamos también del conocimiento de todas las universidades. Ha habido mucho interés de muchos investigadores en términos de georreferenciación, y que esta es una parte muy importante. Entonces, esta convocatoria estará publicada en ese momento. A partir de eso, habrá un lapso de 2 semanas para que los académicos integren su expediente y lo puedan llevar al instituto para que sea evaluado por el Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia. Se determinarán quiénes son los expertos y expertas que deben de conformar el grupo, y en ese sentido correrán los 30 días naturales a partir de la conformación del mismo. Es importante destacar que el grupo analizará los documentos que ya existen, porque pues tampoco vamos a partir de ceros, y a partir de eso tendremos nada más un análisis y una investigación de campo profunda que nos permita ir identificando estos territorios y polígonos que son los que más nos interesan. Finalmente, bueno, entonces esperaría que en aproximadamente mes y medio, 1 mes, 3 semanas, ya estuviera conformado este grupo interdisciplinario ya con el estudio y todo, y comenzarían a hacer las evaluaciones y los análisis como usted señala, y la alerta contra la violencia. Entonces, ¿en cuánto tiempo se esperaría que funcionara o empezaría de manera automática una vez se cumplan todos estos requisitos? La implementación se hace de manera automática toda vez que se cumplan los requisitos y el grupo determine los polígonos y las zonas, ¿no? Y esto implicaría ya seguir las recomendaciones del grupo que se va a conformar, y que los grupos o las organizaciones de la sociedad civil nos apoyen junto con el gobierno del estado y los gobiernos municipales, porque hay que decirlo, este es un tema que caerá sobre territorios y o polígonos y que implica pues la colaboración y la ayuda de los gobiernos municipales. Entonces, a partir de eso se van a delimitar las acciones de forma inmediata. Esto quedaría ya, supongo, a principios del mes de noviembre, en donde ya tendremos las recomendaciones, las definiciones de las acciones básicas, y podremos comenzar a aplicarlas. Doctora Erika Loyo, presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujer, te agradezco mucho habernos acompañado en esta plática sobre la alerta de género, la alerta contra la violencia, que nos quede un poco más claro. Y finalmente, bueno, a ver si podemos platicar ya a mediados de noviembre, a ver cómo va con la implementación, quién fue el grupo que lo conformó, este grupo interdisciplinario, y finalmente cuáles son las acciones que están decidiendo tomar. Por supuesto, y te agradeceremos mucho que nos puedan ayudar a difundir las acciones del grupo. Nosotros estamos buscando que sea una conformación absolutamente transparente y democrática, y que en aras de eso el principio de la transparencia y la rendición de cuentas se cumpla durante los trabajos del grupo y la implementación de las acciones. Doctora Erika Loyo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Víctor. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Pues ahí tiene usted la información. En aproximadamente mes y medio, principios de noviembre, estaría, según el Instituto Jalisciense de la Mujer, en voz de la misma presidenta, estaría arrancando ya la alerta contra la violencia en el estado de Jalisco, y a esperar el lunes que se lance la convocatoria, entre lunes y martes, 15 días para ver finalmente quiénes son los especialistas y los académicos que conformarán este grupo interdisciplinario para analizar, evaluar, revisar y finalmente emitir recomendaciones en cuanto al tema de violencia de género y feminicidios en el estado de Jalisco. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.